Urtúa. César, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, un gusto saludar a todo el equipo. Igualmente. Bueno, habemos paquete fiscal, ¿no? La gran pregunta es cómo va a impactar en la gente, en el ciudadano de a pie, y a partir de cuándo. Bien, ¿cómo va a impactar en bienes personales en primer lugar? Sí, que son los dos grandes temas, bienes personales y ganancias. Los principales aspectos de bienes personales es que, en primer lugar, la clase media va a dejar de pagar el impuesto, o si queda pagando va a pagar mucho menos, porque elevan en forma significativa ya para el año 2023, que va a vencer en agosto de este año, el mínimo no imponible, que estaba en 27 millones de pesos y llega a 100 millones de pesos. Era absurdo el mínimo no imponible que tenía bienes personales. Se ha popularizado este impuesto y mucha gente que no estaba en condiciones y no tenía capacidad económica para pagarlo, lo tenía que pagar. Afectaba mucho a los jubilados también, porque no tienen rentas activas y le iba mordiendo este impuesto una gran parte del patrimonio. Okay. En segundo lugar, hay una reducción de alícuotas de bienes personales. Las que estaban vigentes eran exorbitantes, porque llegaban hasta el 2,25%. Con esto se evita litigios de confiscatoriedad que en muchos casos generaba este impuesto de los bienes personales. ¿Y la alícuota de cuándo va a ser? Sí. ¿De cuánto Las es? alícuotas, que actualmente llega al 2,25, tiene un tope para el 2023 del 1,50, ¿sí? Y no discrimina entre bienes en la Argentina o bienes en el exterior, y para los años siguientes va reduciéndose 0,25%, o sea que para el 2024 va a ser 1,25, para el 2025 1%, para el 2026 0,75, hasta llegar al 2027 del 0,25, que es una alícuota razonable. ¿Y se va a poder ¿sí? pagar 5 años seguidos? ¿De una? Así es, ahora. así es. Ahí existe la posibilidad de pagar 5 años juntos, 2023 en adelante, con una alícuota reducida del 0,45 anual. Con esto el contribuyente tiene 3 ventajas. Primero, le sale más barato la alícuota por 5 años. En segundo lugar, ya no, por 5 años no va a tener que pagar más bienes personales, aun cuando incremente su patrimonio, esto es importante. Sí. Y en tercer lugar, cuando regrese a pagar después de los 5 años, hasta el 2038, va a tener asegurada, ¿sí?, entre comillas, ¿sí?, una alícuota del 0,25 máximo. ¿sí? ¿Y cuánto hay que pagar ahora, de una? De una hay que pagar por los 5 años, Sí. hay que pagar de una. Ahora, sí, cuando venza, que creo que va a ser en agosto, ¿sí? Falta que reglamenten esto, y la idea es que los capitales que se fueron, las personas con grandes fortunas que se fueron a Uruguay por más cariño impositivo, regresen a la Argentina para invertir en la Argentina, para consumir en la Argentina, y eso le da más masa muscular a la actividad económica. Okay. Y el Estado también sale ganando porque anticipa ingresos por 5 años en momentos donde no hay plata. Claro. Entonces me parece que lo de bienes personales es una buena medida. Insisto, lo primero y muy importante, aumentan el mínimo no imponible a 100 millones de pesos, con lo cual cuando excede los 100 millones empieza a pagar de nuevo. Okay. Esto es lo relevante de bienes personales. Sí. Y después de esta ganancia, un tema mucho más eso, polémico. Antes de ir a ganancias, algunos dicen Sí. que, claro, vieron cómo son las cosas ahora, ¿no? Le han sacado impuesto a los ricos y en realidad le ponen a los trabajadores. Y ahí vamos con el impuesto a las ganancias. No, pero quiero decir algo respondiendo a esto, Eduardo. Sí. Eso es lo que dice el kirchnerismo, ¿no? Sí, eso es retórica. Primero, Retórica, le hace un gran bien a la clase media,
que no debería estar pagando este impuesto y va a dejar de pagar o va a pagar muy poco, porque se beneficia mucho la clase media, ¿sí? Y los jubilados, como usted dijo, y los jubilados. Y los jubilados que tienen pagando un ahorrito para tener una vejez digna, y el impuesto le va mordiendo ese ahorro y la calidad de vida, por supuesto. ¿Sí? Es bueno que lo diga. Respecto de los ricos, así como Uruguay quiere que vayan los ricos a invertir y consumir, la Argentina perdió mucha recaudación cuando las grandes fortunas se fueron a vivir afuera, ¿sí? Y yo creo que el efecto de la baja de impuestos respecto del regreso de los que se fueron es mucho más significativo que para que regresen. ¿Sí? César, le puedo conversando con César Lindin, el profesor titular de impuestos de la UBA. ¿Nos metemos en el tema ganancias, César? Sí, ganancias. Bueno, ¿cómo quedan los mínimos no imponibles? ¿Sí? ¿Y cómo va a impactar, ¿no?, en los trabajadores? Sí, bueno, van a pagar un poco más de trabajadores de los que estaban pagando, pero van a empezar pagando muy poco, porque mínimo no imponible para solteros queda en 1.800.000 pesos mensuales brutos. O sea, el que gane arriba de 1.800.000 empieza a pagar. Empieza a pagar, pero empieza a pagar el 5%, ¿sí? Desde el 5%. 5, no 35, No 35, ¿sí? Y para el casado con cónyuge y 2 hijos a cargo, 2.300.000 brutos, ¿sí? Esto es importante para el autónomo. Siempre el autónomo tiene menos mínimo no imponible. Esto no lo entiendo, viene desde hace muchas décadas. Y los autónomos pierden como en la guerra, siempre. Sí, el soltero empieza a pagar a partir de 1.100.000 y el casado con 2 hijos 1.600.000. Es muy poco. Pero con la modificación del monotributo, el autónomo puede quedarse en el monotributo facturando hasta 5.500.000 pesos por mes. Así que muchos que hoy pagan ganancias podrían regresar al monotributo y desde ese lugar van a pagar mucho menos que ganancias, porque el autónomo que entra en el monotributo ya no paga ganancias, ¿no? Esto es importante establecer. Bueno, se derogan unas últimas exenciones incorporadas por el gobierno anterior, algo de horas extras que estaban exentas las diferencias de horas extras entre las horas extras ordinarias y extraordinarias, y algunas guardias obligatorias, activas o pasivas, respecto del personal de salud. Y un aspecto muy importante, este mínimo no imponible se va a actualizar en septiembre, ¿sí? O sea que no queda fijo todo el año, y además el Poder Ejecutivo está facultado para aumentarlo cuando lo crea conveniente en este año 2024, y a partir del año siguiente, del año 2025, cada 6 meses se va a actualizar el mínimo no imponible. Esperemos que la inflación no le pegue durante esos 6 meses al mínimo no imponible, porque acá hay un debate, ¿sí?, si el salario es ganancia o no es ganancia, ¿no? Y yo quiero decirlo en un aspecto muy académico y científico. Una parte del salario no es ganancia y esa parte es el mínimo no imponible. Lo que excede el mínimo no imponible es ganancia, ¿sí? No es que es ganancia y no es ganancia. Una parte no es ganancia y esa parte que no es ganancia es el mínimo. Los secretarios generales de los sindicatos, qué sé yo, por ejemplo, Palazzo va a ir a la justicia porque va con el argumento de el salario no es ganancia. Todo el salario no es ganancia. En los sistemas tributarios de todo el mundo moderno, los salarios pagan impuestos a las ganancias y pagan mucho más que en la Argentina, ¿sí? Lo que pasa es que acá se viene una segunda etapa, o debe venirse una segunda etapa de baja de impuestos, de los impuestos más distorsivos, que eso creo que quedará para el año que viene. Claro, impuesto al cheque o el país, retenciones. Claro. En el podio está ingresos brutos, que esto lo tienen que hacer las provincias. Después le sigue la retención de exportaciones, impuesto a los débitos y créditos bancarios, y no me alcanza 3 en el podio porque tengo que poner impuesto país también. Claro. César, Guillermo Laborda, un gusto.
También hay un capítulo de moratoria, sobre todo para la gente que no pudo pagar impuestos en estos años, que realmente fueron años y siguen siendo en muchos casos años de recesión. ¿Cómo queda la moratoria? La moratoria es un salvavidas para mucha gente que no pudo pagar. En este caso, se le permite regularizar deudas hasta el 31 de marzo de este año, 2024, y los que regularizan inmediatamente dentro de los 30 días que salga reglamentada la ley, van a tener una condonación de los intereses del 70%, y los que van regularizando más tarde, bueno, se va reduciendo la condonación de intereses, y después hay también un plan de facilidades de pago muy importante. La idea es que hoy el Estado tiene un crédito a cobrar cercano a incobrable, y con la moratoria le va a permitir tener un flujo mensual de cuotas de ingresos que de otra forma es difícil cobrarlo, ¿no? Un dato importante, disculpe Eduardo, es que esta es la quinta moratoria en 15 años, con lo cual cada 3 años promedio hay una moratoria. Gracias, César. Abrazo.